nuestra atención y nuestro énfasis no está en la cena, cuidado, y ahora lo vamos a mirar. Está ahora en que recordemos lo que significa y lo que simboliza. Los cristianos hoy en día ya no celebramos la Pascua. Cuidado. Nosotros ya no dependemos ni encontramos ningún tipo de bendición en la actitud judía, en los ritos judíos o rabínicos que nos puedan enseñar o traer, sino en el cumplimiento de lo que Cristo estaba diciendo y que estaba señalando acerca de sí mismo. Se está recordando en ese momento lo que nosotros estamos recordando en este momento cuando tomamos el pan y el vino, la obra. No estamos recordando ni siquiera la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino la obra de nuestro Señor Jesucristo. No adoramos ni veneramos el trozo de pan. Esto es importante. Para nosotros no es el medio de gracia tener un trozo de pan y tener una copa de vino. Nosotros no estamos recordando o cogiendo el beneficio de Cristo en ese momento. No adoramos el pan, no adoramos los elementos, no estamos cumpliendo una fiesta y un ritual. Esto es muy importante porque la Iglesia de Roma nos dice que es la repetición del sacrificio. Es decir, que cada vez que el sacerdote, por su poder que tiene recibido, toma el pan, lo convierte en carne y lo sacrifica. Y vuelve a repetir el sacrificio. Y lo que dice, lo que enseña, es que el beneficio está en que se puede repetir hasta la saciedad eternamente este sacrificio. Y nosotros estamos diciendo que no lo encontramos en ningún lugar. No se nos permite entenderlo de esta manera. Lo que nos está diciendo es celebrar lo que yo voy a celebrar, lo que yo voy a hacer un poquito más adelante. Nuestro Cristo no tiene que recibir ninguna muerte otra vez. No tiene que volver otra vez a encarnarse o a completar un trozo de carne o de pan para nosotros y tener otra vez que verter o derramar su sangre. Nuestro Cristo es victorioso. Él ya lo hizo una vez, de manera completa y satisfactoria delante del Padre. Y ahora nos dice que Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros y que puede estar en ese lugar intercediendo por nosotros de una manera victoriosa. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya ha sido satisfecho. Porque ya está hecho. Ya no es necesario recordar corderos pascuales, aun cuando leamos nuestros textos del Antiguo Testamento y el libro de Éxodo, o leamos los Evangelios, ya no tenemos que repetir unas ceremonias religiosas para ver cuándo ocurre y cómo ocurre, ya no tenemos que obligar a Cristo a venir otra vez en un trozo de pan para morir por nosotros. Lo que nosotros estamos diciendo es, fijaros, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por los pecados de muchos para que puedan tener vida eterna. Nuestros pecados requerían muerte y Cristo ha satisfecho esa muerte. Nuestros pecados requerían el derramar sangre y Cristo ya ha derramado su sangre por todos nosotros. Ahora Él está victorioso. Y cuando volvemos al pasado, como nos dice aquí, lo que estamos haciendo es recordar lo que el Señor Jesucristo estaba anunciando que iba a hacer. No quedarnos meramente con el recuerdo en sí, como si fuera una reliquia, sino que vayamos a lo que anuncia y lo que habla. Yo os pongo un ejemplo. Tenéis un ser querido que ha partido, ha fallecido, pero todavía conserváis la fotografía de vuestro ser querido. Y cuando miráis la foto, yo supongo que no llegáis con la foto y decís, está conmigo. Mi ser querido está conmigo, me acompaña por las noches y por el día. Y escucho su voz, y siento su presencia, y puedo olerle. No decís esto. Tampoco llegáis y decís, pues ahora beso la fotografía y siento que Él acepta mi beso y mi aceptación. No, tampoco vais a aceptar el beso, o vais a dar un beso pensando que se lo estáis dando en persona, o que hay una presencia espiritual en la fotografía colgada en los muros de vuestras paredes. Vosotros tenéis la fotografía y cuando miráis recordáis las cosas que Él hizo.
No guardáis la fotografía como si fuera una reliquia, ni la tratáis como si fuera la persona en sí. Nosotros tenemos que tomar esto de la manera en que Pablo lo está transmitiendo y así lo estaba mandando nuestro Señor Jesucristo. No está diciendo, cada vez que tengáis este momento de pan y de vino, es como si yo estuviera presente. No, nuestro Señor Jesucristo está en el cielo. Él está presente todos los días de nuestra vida. Y Él se manifiesta en poder y en gloria cuando así lo quiere. Y Él vendrá, dice, en su momento adecuado como el Rey de gloria que es. Por tanto, no miremos el pan y el vino como lo puede hacer la Iglesia de Roma. No hay ningún tipo de transformación, no hay ningún tipo de elemento de bendición en ese pan y en ese vino. Cuando la gente, dice en Éxodo, fijaros bien cómo lo pone Moisés en Éxodo, capítulo 12. Y cuando, versículo 26, Éxodo 12, 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Se está refiriendo a la Pascua, al sacrificio del Cordero y comerlo juntos. ¿Qué sacrificio es este? O vuestro rito. Vosotros responderéis, en la víctima de la Pascua de Yahvé, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Yahvé había mandado a Moisés y a Aarón. No dice en ningún momento Moisés, esto es el cumplimiento y la repetición de la obra del Cordero. No, este es el recuerdo de la liberación del pueblo de Israel cuando nosotros estábamos esclavos en Egipto. Cuando la gente os pregunte, vuestros hijos, que os preguntarán si son pequeños, ¿qué es esto del pan y del vino? No estáis diciendo es el sacrificio de la obra de Cristo. No, lo que vais a decir es conmemoramos el sacrificio de Cristo. No estáis diciendo con esto tenemos a Cristo en nuestra mente o en nuestro corazón o de manera espiritual. No, lo que estamos diciendo es ganamos la victoria con Cristo en la cruz. Él murió y derramó su sangre. Por tanto, lo que estamos haciendo es mirar hacia atrás. Creo que es esencial y es importante que podamos ver el orden adecuado que se está estableciendo con este mandato. Hemos visto lo que es en sí, hemos visto de dónde viene, hemos visto que se nos recuerda con ello la obra y no la persona del Señor Jesucristo como si nosotros tuviéramos que traer a Cristo. Pero lo que es importante, y con este punto 4 termino, se nos muestra una vez más para nuestra vida, en la vida de iglesia, de cada uno de los que dice ser creyente, que la centralidad es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que hay doctrinas que son fundamentales, que son importantes. Y por supuesto tendremos que comprender y conocer todo el consejo de Dios, que es muy amplio para todas nuestras vidas y para todas las áreas de nuestras vidas. Pero el centro nos está diciendo, por lo cual nosotros tenemos que recordar y repetir lo que nuestro Señor Jesucristo anunciaba y señalaba, es la obra de la cruz. Y una y otra vez tendremos que volver a ese acontecimiento. Mirad, lo que nosotros anunciamos con el pan y con el vino es el elemento central, es el centro del centro. Porque nosotros estamos hablando que nosotros somos cristocéntricos. Es decir, toda nuestra vida tiene que estar alrededor y en, por y para nuestro Señor Jesucristo. Pero que cuando miramos todo lo que es la obra del Señor Jesucristo, decimos lo que Él dijo, yo he venido aquí a morir. No he venido a hablar. No he venido a hacer milagros. Hablo con poder y hago milagros extraordinarios. Pero yo he venido a morir por mi pueblo, a obedecer el mandato de mi Padre. Así que, de toda la obra extraordinaria, de la multitud de libros que se pudieran escribir de nuestro Señor Jesucristo, todo se puede condensar en esto. Cristo y Él crucificado.
Por tanto, lo que nosotros señalamos con el pan y con el vino es esa centralidad que tenemos como iglesia evangélica en los tiempos en los que estamos viviendo, que es Cristo el centro, Cristo es el todo y su obra en la cruz lo más importante. El cumplimiento, la esperanza, la salvación. Quizá podríamos decir que la gente o muchas personas vendrán y tendrán que mirar cómo hemos cambiado en nuestras vidas, pero los protagonistas no somos nosotros, no es nuestras vidas cambiadas, no son nuestros testimonios. Nosotros no estamos anunciando venir y ver qué gente más extraordinaria y más maja somos la iglesia evangélica. Qué pena de nosotros. Pablo ha dicho ya en los primeros capítulos, si sois los más pequeños e insignificantes de este mundo, para avergonzar al mundo, sí es verdad, para que podáis recibir el poder de Dios, pero al fin y al cabo, ¿quiénes somos nosotros? El centro de la iglesia no es la vida cambiada de los hombres y mujeres, aun cuando tengamos que tener nuestras vidas cambiadas, por supuesto. No es la importancia de nuestro testimonio que podamos dar a la gente. Tampoco son los milagros. Mirad que Cristo hizo milagros extraordinarios. A lo largo de sus 3 años de testimonio de vida pública hizo milagros sorprendentes que dejaron sin aliento y sin palabras a aquellos que fueran testigos. Pero el centro no eran esos milagros, ni siquiera son los milagros de hoy, que el Señor puede seguir obrando cosas extraordinarias en nuestras vidas, por supuesto. No es ni las vidas cambiadas, ni son los milagros, ni siquiera son las hermosas bienaventuranzas. Cuando nosotros leemos en el capítulo 5 de Mateo, bienaventurado, etcétera, etcétera, y decimos cosas extraordinarias, se admira por el mundo, la gente habla de la ética cristiana. Qué extraordinaria es la ética cristiana. Cómo se defendió en el primero y segundo siglo en medio de las persecuciones y cómo ha dignificado a la mujer y a la esclavitud y cómo ha podido sacar de las situaciones de pobreza y de injusticia, la obra extraordinaria que se han ido haciendo por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu, etcétera. Pero esto no es el mensaje. El mensaje no somos nosotros con nuestras buenas obras y nuestro testimonio. El mensaje no es que Dios pueda obrar milagros hoy en día y que la gente pueda venir a buscar santidad o sanidad. Que aquí lo extraordinario no es una ética cristiana que el mundo necesita oír para cambiar toda esta historia de abortos, eutanasias y movimientos LGTBI. No, lo que nosotros anunciamos y lo que repetimos con esto es el sacrificio de Cristo. Que todas las demás cosas que podamos decir y hacer son valiosas, pero el mensaje es Cristo y Él crucificado. Que lo que necesita el mundo saber y tener en primer lugar que Cristo Jesús vino al mundo a morir por pecadores, porque era necesario según los requerimientos y porque era anunciado en el Antiguo Testamento. Por tanto, nosotros tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo y tenemos que anunciarlo. Tendremos que extendernos en todas las demás tareas, en todas las demás acciones que la Iglesia debe desarrollar. Si esto es así, cada vez que nosotros tengamos el pan y el vino, como cuando estéis delante del Evangelio de Lucas capítulo 22 en adelante, o estéis en este pasaje de 1 Corintios 11, 23 en adelante, lo primero que tendréis que hacer es, ¿lo crees? ¿Crees lo que se anuncia? ¿Crees lo que se festeja? ¿Has estudiado suficiente para profundizar en la riqueza de esta institución, de este mandato concreto? ¿Has meditado en él? ¿Meditas cada vez que sabes que te vas a encontrar con el pueblo de Dios para celebrar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? ¿Tienes memoria constante en tu vida del sacrificio de Jesús? ¿Eres de aquellos que dicen, no, Cristo murió por mí y ya perdonó mis pecados? ¿O eres de aquellos que cada vez que se acerca con su pensamiento y su corazón a la cruz, recuerda que fueron tus pecados los que le llevaron a la cruz? ¿Con qué actitud y con qué celo nos acercamos a esta situación? ¿Lo proclamas? ¿Estás hablando del mundo, de las cosas extraordinarias que ha hecho en tu vida? ¿Estás diciéndole al mundo que puede hacer milagros para darte sanidad o trabajo o bienestar en tu casa? ¿O estás proclamando al mundo que lo que necesita en primer lugar es el perdón de sus pecados en la obra del Señor Jesucristo para la salvación de su alma?
Y cuando vienes a recordar con estos símbolos el pan y el vino, vienes con una actitud de adoración, actitud de asombro, de la gran maravilla que es que Dios diera a su único Hijo Jesucristo, no para hablar, no para hacer cosas, sino para cumplir las demandas, para que nosotros seamos libres y tengamos vida eterna, para que podamos romper la esclavitud del pecado y podamos aspirar a la ciudad celestial. ¿Le adoras? ¿Te maravillas? ¿Le glorificas? Esto es lo que debemos de buscar. Cada vez que nos acercamos a la cruz, cada vez que tenemos de esta manera el pan y el vino. Amén.